En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Estamos de regreso, ha llegado doña Pilar Muñoz y entramos en lo nuestro. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a nuestros seguidores. Bueno, nos han llegado bastantes preguntas relacionadas con el botellón, pero también algunas relacionadas con ese debate que se producía hace unos días cuando se señalaba que iba a haber una sanción sobre aquellas familias cuyos hijos tuvieran un coma etílico. Había varias preguntas sobre este tema en concreto, preguntando si efectivamente se produjera esta sanción, qué efecto tendría sobre la conducta alcohólica del adolescente en cuestión, qué efecto tendría sobre los padres y sobre todo si esto resultaría adecuado y efectivo. Muy bien. Es una sanción, por lo tanto, es una contingencia. Cuando en psicología hablamos de contingencia, es lo que acontece después de una conducta, es decir, la respuesta que obtiene. Lo que pretenden con la sanción, con el acto punitivo, es reducir o extinguir. En este caso sería reducir, porque desde luego no van a extinguir la conducta etílica y la conducta gregaria del botellón. Entonces, ¿se reduciría realmente? Bueno, yo lo dudo. Lo he estado analizando desde diferentes factores. ¿Usted cree que no sería efectivo? No, bajo ningún concepto. Porque además, esta sanción va al síntoma, pero no va a la causa. Cuando queremos cambiar conductas, que me imagino que es lo que se debe pretender... ¿Usted cree que los padres, por ejemplo, no atarían más cortos a los hijos pensando en no pagar la multa, por ejemplo? Vamos a ver, es que el botellón es un acto de rebeldía de unos hijos contra unos padres. Si además los hijos no va a caer sobre ellos la punición o la sanción, puede ser un acto más de castigo el que sepan que esa carga económica no va sobre ellos, sino sobre los padres. Es decir, que muchos de ellos, con esa patología, en algunos casos antisocial... ¿Pero usted cree, vamos a ver si lo he entendido bien, que todavía beberían más para fastidiar más a los padres? En algunos casos sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de unos jóvenes ya maduros, sino... inicio de la adolescencia, bien entrada a la adolescencia y primera juventud. Y esto coincide en el desarrollo moral y en el desarrollo social en una integración masiva del sujeto, del individuo en el grupo. Es decir, que el grupo tiene muchísima más fuerza que los padres. Con lo cual, el padre que haya tenido una relación de apego difícil con el hijo, en ese momento esa relación se distorsiona y se aleja todavía más. Con lo cual, el hijo, de una manera de oposicionismo, en el fondo, además, la ventana temporal del adolescente, y no digo nada, un adolescente que esté en esas condiciones de embriaguez, suele tener a lo máximo 2-3 días a nivel de pensar consecuencias. Es decir, que si dice, bueno, pues mi padre va a tener que pagar no sé cuánto, al final va a detraer de la familia, pero eso ni siquiera les llega. Es decir, que lo pueden vivir incluso como un castigo para los padres, pero un refuerzo para ellos. Pues aquello de te fastidias, qué gustito me da que mi viejo pague. Eso por un lado. Por otro lado, en algunos chicos o en algunos grupos más responsables, donde el grupo hemos dicho que está fuertemente vinculado, fuertemente unido, donde tienen sus propias claves, sus propios códigos, si esto se hace efectivo, el propio grupo, una vez iniciado el botellón, se corre el riesgo de que digan, oye, en caso de que entre en coma etílico, ni se te ocurra porque no quiero que mis viejos se enteren. Porque es que muchos de los padres que tienen hijos en botellón ni siquiera saben dónde están sus hijos. Entonces, si esto el chico, el joven, lo sabe y no se lleva mal con los padres, pide al grupo que si es así, no le lleven al hospital. Y corremos el riesgo de que haya muchos jóvenes que del coma etílico pasen directamente a algo más serio. Entonces, yo la medida en sí, sé que la intención es reducir, pero insisto, acuden al síntoma, pero no van a la causa. ¿Sabía usted, don César, que el botellón es muy privativo? Atención, porque luego hacemos disquisiciones, de España. Se exportó a Italia a través de jóvenes Erasmus españoles. Fantástico.
emocionante, de verdad. Conmovedor. Además de las naranjas, pues exportamos también exportamos el botellón. Muy bien, muy bien. Es verdad que hay movilizaciones, ha habido movilizaciones juveniles en Berlín, ha habido movilizaciones juveniles en París, pero eran movilizaciones juveniles reivindicativas en contra de las tasas, de la subida de tasas universitarias. Es decir, había un movimiento que tenía una razón, eran rebeldes con causa. El fenómeno botellón de España no está ligado a ninguna causa sociopolítica, sino de una causa ociosa y lúdica. Esta es la gran diferencia. Además, el fenómeno del botellón en España tiene una inmediatez porque se propaga y se difunde por la inmediatez y la impulsividad de los medios de comunicación, sobre todo de Internet y de las redes sociales. De tal manera que uno puede estar una tarde en su casa estudiando, recibir el mensaje y por la tarde estar ya en botellón en su ciudad correspondiente porque le ha llegado el mensaje. Entonces, vamos a diferenciar qué es el síntoma de verdaderamente la causa. El síntoma del botellón es una manada de jóvenes en apariencia. La manada suena un tanto ofensivo, pero en fin. Pero es así. Aceptemos el término. Cuando hemos apuntado antes a las movilizaciones de jóvenes en Centro Europa con unas motivaciones sociopolíticas, hemos dicho movilizaciones juveniles. Pero cuando son concitaciones para beber, el resultado son masas, son plagas, con una ideología que está ahora mismo muy en alza, que es el llegar a la embriaguez y tener unas relaciones sociales. De hecho, me he metido en algunos estudios del Ayuntamiento de Zaragoza en concreto que hablaba de los factores positivos del botellón. Yo no los comparto. Los factores positivos del botellón. Sí, y le cuento. Por ejemplo, que los jóvenes tienen un bajo poder adquisitivo, lo cual es propio del joven, por definición. ¿El botellón socializa los gastos? Sí, pues bueno, ese es otro factor positivo. Dios bendito. Pero el coste de una copa en un pub les cuesta mucho más que una botella pagada a escote y bebida además como la pipa de la paz. Es decir, se comparte la bebida, se comparte todo. Eso es una socialización que ellos lo ven como profunda y como que une y aglutina la emoción de pertenencia del grupo. Entonces decían que era un factor positivo porque hablaban de nuevas socializaciones. Es decir, que el sujeto tiene que socializarse, eso es así. Pero que esta nueva socialización sea la forma adecuada de socializarse, ahora veremos desde el punto de vista clínico que no es la mejor forma. Después apuntaban que una forma positiva era que tomaban posesión de calles y de parques y que eso era bueno porque compartían espacios que parecían muy privativos de los adultos, lo cual yo no lo veo ningún factor positivo, porque por las tardes o por las mañanas un joven puede hacer deporte en un parque puede hacer footing, puede hacer muchas cosas. Es decir, que los aspectos positivos no los veo yo tan positivos. Si queremos forzar porque es una evidencia y porque es una realidad social que es muy reciente, bueno, pues entonces forzaremos al análisis positivo. Pero yo sigo sin encontrar. Es decir, lo que veo son factores de riesgo y factores importantes de peligrosidad para muchos jóvenes, no para todos los que estén compartiendo el botellón. Primero, ¿qué tasa de jóvenes hacen botellón en España? ¿El 40%? ¿El 40%? Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, es que además si usted pasa por algún sitio de botellón, son como riadas humanas con las bolsitas cargadas de botellas. Además, como he dicho antes, el verbo es que se concitan, porque no hay pegamento entre ellos. Son grupúsculos donde lo que hacen es compartir ruido muy estridente, porque además del alcohol también hacen ostentación de motos, de coches, para poner cada cual la música más alta. Y las niñas, lo mismo que antes nos arreglábamos para ir o a la discoteca o al parque o a la calle a comer pipas, pues estas niñas se arreglan, es decir, la estética cobra sentido por la noche y en el botellón. Este tipo de sociólogos decían que eran factores positivos porque facilitaban
la ampliación de las redes sociales de los jóvenes. Es decir, que al estar en una macroesplanada con cientos o miles de jóvenes, facilitaba las relaciones. La pregunta sería, ¿en ese estado de embriaguez realmente son conscientes y controlan lo que son las habilidades sociales de encuentro, de acogida y de escucha? No. No. Entre otras, estos mismos sociólogos analizaban las consecuencias negativas, y una de ellas era el sadismo uretral, que además es normal. Es decir, el botellón, una de las causas es un malestar profundo que tienen los jóvenes contra una sociedad que se rebela. Y ahora veremos qué es lo que hemos hecho mal los adultos, los padres, qué es lo que hemos hecho mal. ¿Se rebelan de qué forma? Castigando. Una manera de castigo es el vandalismo, es decir, destruyo. Es como un objeto de tánatos. A través de esto destruyo todo lo que representa al adulto. ¿A qué adultos, don César? Al padre y a la madre. De tal manera que cuando hacen sus necesidades dentro del entorno del botellón, eso está considerado de manera clínica como un sadismo uretral grupal. No son conscientes. Y si alguno tiene ese grado de conciencia, es ese vandalismo de inconformismo. ¿Por qué? Porque socialmente lo blasfemo, lo insubordinado, se premia. Se está elevando el anticonformismo y la insubordinación al unísono de la gente joven. De tal manera que estas hordas juveniles, inconformistas, están teniendo un tinte muy fascista, porque excluyen a demasiada población. A los adultos, por supuesto, pero a todos aquellos jóvenes, ese 60% que no acude al botellón, son perseguidos y estigmatizados, porque los consideran frikis. Es decir, para ser joven, para estar en esa ultranovedad, tienes que entrar en la entropía laberíntica de sus signos. Piercing, tatús, su lenguaje, su liquidación por todo lo heredado y lo pasado. No soportan y renuncian y repudian todo lo pasado, lo lento, lo pausado, lo reflexivo, el diálogo, sus mayores, sus antepasados. Y sus antepasados significa historia, filosofía. Repudian de ello. Viven en la inmediatez más absoluta. Entonces, todos los jóvenes, o los pocos, o los no tan pocos, pero que no son tan visibles, que no siguen este comportamiento gregario, son excluidos de ese gran grupo. Y son excluidos y perseguidos. Y de hecho se ve muy claro porque los profesores ahora mismo se tienen que enfrentar a proteger al estudioso. Porque el gran grupo es ese inconformismo al unísono. Y eso como sociedad es muy peligroso. ¿Qué papel tenemos los padres, los adultos? ¿Por qué se ha llegado ahí? La mutación juvenil que ha ocurrido no nos lo esperábamos. Porque generaciones del baby boom, como nosotros, pensábamos que los rebeldes éramos nosotros. Habíamos vivido yo el mayo del 68 tenía 6 años, pero bueno, que los rebeldes éramos nosotros. Y como que no nos iba a sorprender nada de los jóvenes, porque para rebeldes, aquí, tus padres. Pues sí, nos han sorprendido, y nos han sorprendido con la peor cara de la rebeldía. Porque no es una rebeldía de ideología ni de fanatismo, es una rebeldía destructiva, es una rebeldía de huida. ¿De huida de qué? Hemos dicho de huida del aburrimiento, de la apatía, de la desmotivación. Es una huida de la vejez y de la muerte. Entonces, nuestros alumnos y nuestros hijos nos han sorprendido porque esas conductas no nos las esperábamos. Nosotros pensábamos en rebeldes heavies o en rebeldes rockeros. No, es que son rebeldes destructivos. Es que son chicos aislados. Es que son chicos con mutismo. Es que son grandes desconocidos.
es que hay profundas diferencias en las casas. Es que los padres salen los hijos y no saben dónde van. ¿Y por qué hemos llegado ahí? Porque los chicos que van al botellón son hijos de nosotros, de esta generación del baby boom, que ya hemos vivido en una socialdemocracia. Entonces, hemos renegado y renunciado a transmitir los valores que nos transmitieron a nosotros. Nos ha dado, hasta cierto punto, un temor por no ser demasiado progresistas, por caer en vetustos, porque ya está de modé. Y además, hemos querido ser algo terrorífico, amigos de nuestros hijos. Y esto ha sido, lo peor que ha podido ocurrir. Porque cuando el adulto padre, el adulto profesor, se abaja con el lenguaje o con la estética juvenil, el joven o el niño lo que siente son dos emociones básicas, el asco y la ira. No lo soporta. Porque lo que está pidiendo, lo que necesita para crecer, es una roca donde asegurarse. Es una roca donde diga, porque en el fondo un joven y un adulto es una carrera de testigos. Yo te doy el testigo y tú lo tienes que coger. Pero si lo que están viendo los adolescentes es que yo estoy renunciando a ser adulto responsable, porque la sociedad en conjunto tenemos una hipocondria de ser adultos, porque vamos buscando ese zapeo constante y esa velocidad que tienen los jóvenes a través de emular sus juegos, a través de emular sus deportes. Yo hago rafting, yo hago puenting, y te ves a personas con edad y no les pueden seguir. Y entonces es penoso, porque de hecho los jóvenes lo dicen, es penoso. Entonces no hemos sabido transmitir como adultos esa parte de fortaleza y de decir la ejemplaridad. Ahora veremos más en profundidad la ejemplaridad. Otro tipo de adultos. Padres que hemos conquistado la paridad en el terreno laboral. Esa paridad en el terreno laboral, me pongo yo la primera, don César. Hemos abandonado demasiado tiempo el núcleo familiar. Ha habido demasiadas horas vacías de nuestros hijos que han llegado a casa con la llave. Y eso pasa factura, porque no se encuentran con nadie. Es decir, se han encontrado más con el Messenger y el 20 que con nosotros. Y cuando queremos hablar con ellos ya es demasiado tarde, porque no nos han encontrado. Y porque estoy harta de oírlo en la consulta. ¿Para qué voy a hablar con mi padre si hace años que ya no me escucha? ¿Para qué voy a hablar con mi madre si lo que está ocupada es con el cargo político de concejala? Claro, entonces cuando ya el hijo está en el síntoma, ¿queremos arreglar el síntoma? No. Bueno, le podemos meter una clínica de desintoxicación. Podemos pagar lo que nos ponga estipulado el ayuntamiento, pero no va a arreglar. Hablábamos de la ejemplaridad. Nunca se inicia una toxicidad tan masiva como el alcoholismo de manera individual. Es decir, no dice un joven ahora mismo que esté estudiando para sus exámenes, espero que muchos, me voy a ir de botellón. Es decir, esa incitación siempre es grupal, nunca es una idea individual. Una idea individual es una práctica deportiva, una práctica musical, pues me voy a tocar un rato la guitarra, voy a salir a dar un paseo, a nadar. No. La toxicidad masiva siempre son ideas grupales. ¿Qué tiene que ver el contexto? ¿Qué tiene que ver la sociedad? Puede ser facilitadora o inhibidora. ¿Usted se imagina un botellón en Kabul? Iba a estar complicado, ¿eh? Bien. Es decir, que hay... Sí me lo imagino en Teherán, pero por eso manera. Sí. Por eso el entorno social, político, económico, educativo, facilita en España enormemente estas plagas ideológicas donde se dice apúntate a esta concitación porque va a ser expansivo para ti. Expansivo es de crecimiento. Nunca estas prácticas van a ser expansivas, todo lo contrario, van a ser regresivas. Pero además, el joven que está mirando al espejo del adulto y al espejo de los líderes está pidiendo y necesitando ejemplaridad, moralidad y respeto en los líderes y en los representantes sociales. ¿Contamos con alguna persona de estas de peso que realmente nuestros jóvenes puedan decir así?
En otros programas ya hemos hablado de que en nuestra época existían vidas ejemplares. Me da igual de religión. Madame Curie para mí siempre ha sido una mujer admirable. Bueno, pues es que ahora, ¿dónde posan nuestros jóvenes los ojos para decir este líder es positivo? Si se está instigando lo contrario. Después. Desde luego, como lo posen en la televisión, van aviados. En los libros, no. Otro factor que facilita enormemente el botellón. La lógica que tienen los jóvenes. El joven que está bebiendo tiene un racionalismo, según él, normótico, es decir, estoy completamente bien. Y en realidad está justificando sus emociones. ¿Qué emociones? Emociones que están encubriendo y nos metemos en las causas clínicas del botellón. Está tapando la falla básica. ¿Cuál es la falla básica? El otro día hablábamos de la personalidad, del trastorno narcisista. Pero es que el narcisismo hay que tenerlo, como narcisismo de autoestima. ¿Qué es el narcisismo de autoestima? Que hay que tenerlo. Es una actualización y un autorrespeto. Cuando uno tiene ese autorrespeto y esa dignidad propia, es muy difícil que el grupo te arrastre. ¿Por qué nuestros jóvenes de manera tan masiva no tienen esa autoestima narcisista? Porque se la hemos comprado a través de la saciación, a través del confort, a través de la sobreprotección. Les hemos dejado sin nada de sin nada de ser, de construcción personal. De tal manera que en el grupo buscan aquella falla básica que es el anhelo de padre y madre, que eso ya no va a pasar. Es decir, está en el pasado. Lo que tiene que hacer es saber y reajustar cuáles son sus debilidades. Y hay dos tipos de personalidades que confluyen en el botellón y que no son uno o dos. Hay una minoría que caen en el coma etílico, pero hay una gran mayoría que beben o por fase maníaca o por fase depresiva. La fase maníaca es que buscan con el alcohol la fase maníaca en el trastorno bipolar es esa euforia que puede uno con todo. Con el alcohol lo que pretenden es generar esa omnipotencia, esa falsa seguridad, ese puedo yo con todo y además tengo un placer ilimitado. Cuando vuelven en sí, lo que no quieren afrontar es que el mundo adulto tiene un goce limitado, porque la felicidad es limitada y además huye de quien la persigue y persigue a quien la huye. Los depresivos, ¿por qué esa búsqueda intensa del alcohol? ¿Por qué? Porque ponen en el exterior, a ver si se entiende esto, ponen en el exterior, igual que cuando eran infantes ponían en el entorno de la madre y de todos los cuidados de la madre, aquellos valores que ellos se leen vacíos, como puede ser la honradez, la valentía, la honestidad, la sinceridad. Como no son capaces de tenerlo de manera propia, con su conciencia, tienen que adulterar esa conciencia con la embriaguez para tener esa falsa seguridad. Y esto, como causa clínica, sería para conocerlo en profundidad y ver qué tipo de sociedad hemos generado. Lo que pasa es que de todas formas el consumo de alcohol para dar una sensación de valor y seguridad es muy antiguo, ¿no? Claro, no es de claro, esta sociedad. claro, es decir, claro. todo el mundo sabe que antes de una ofensiva se dispensa alcohol a las tropas, ¿no? Es más, lleva toda la razón. Y en España en concreto, la mayoría de las celebraciones son alrededor del alcohol. Sí, es cierto. Entonces, nuestra cultura, como hemos dicho antes, a nivel de facilitador social, es una cultura que facilita el alcoholismo porque yo recuerdo que de niña sí que veía, a mí no, pero a niños, que los niños varones sobre todo, que los padres les daban claritas en verano, es decir, cerveza con gaseosa. Sí. Y el brindar con un poquito de champán en las celebraciones. Y las romerías no le cuento nada. Es verdad que también hay latitudes nórdicas donde la bebida destilada corre, pero en España se junta esta celebración con el clima también influye. El salir fuera de casa, es decir, una terraza
un parque facilita muchísimo más la bebida que un party que yo he vivido en Estados Unidos, y es un poco más acotado. ¿De qué horas a qué horas van los botellones? De las 12, de las 10 hasta las 4 o las 5 de la mañana. Si estas criaturas no van a los pubs porque no pueden pagar, sí que podrían pagar una copa. El asunto está en que no pueden beber una copa, es que quieren beber más de una copa. Entonces, les da mucho tiempo. En ese espacio les da mucho tiempo. Además, ¿en qué momento se dan? Los botellones empiezan los jueves, los viernes, los sábados, los domingos ya no. ¿Dónde se dan? En entornos cercanos. Es que aquí también hay toda una marea de fondo de empresarios de la noche, porque siempre se da en entornos cercanos a discotecas, a pubs, a la movida de la noche, o en celebraciones paso de las festividades de las facultades. Es decir, que no se da en entornos. Salen ganando los bazares que abren hasta altas horas, hasta cuando haga falta. Caramba, pues en vez de sancionar a los padres, podemos gestionar todo este tipo de personas o de entidades que facilitan ese botellón. Centros comerciales que saben cuándo hay, por la concitación en Internet, cuándo va a haber botellones. Es decir, que la conducta reprobable e inconformista de los jóvenes también tenemos muchísimo que ver nosotros. El ocio que les hemos enseñado es un ocio miserable, don César, porque no les hemos enseñado el reposo, no les hemos enseñado a disfrutar de un libro, de una buena música, de un concierto. Dicen los jóvenes, a los ayuntamientos plantean, es que no hay lugares de ocio, por eso hay que hacer botellódromos. Estos jóvenes tienen muchísimo más lugares de ocio que usted y que yo teníamos. Vamos, no me cabe la menor duda. Ahora, estoy atando cabos mientras la estoy escuchando. Usted me corregirá si me equivoco, pero la sensación que da es que estamos generando una generación tras otra de alcohólicos. Además de alcohólicos, porque no solamente de alcohólicos, de politoxicómanos. O sea, además. Sí. Porque, no solo, sino también. Claro. Estas criaturas después, ¿qué tipo les afecta al juicio crítico? Muchísimo. No cabe duda. Porque tienen un pensamiento excesivamente emocional, aunque ellos crean. Le voy a poner un símil. Todo individuo es como un carruaje tirado de 2 caballos. El caballo del yo, de la conciencia, de la razón, de la lógica, y el caballo de las emociones. Para que la persona vaya bien, tienen que ir los 2 caballos al unísono y dirigidos, evidentemente, por la persona. Bien. A veces, el caballo de las emociones, si no está bien regulado por las voliciones, por la moral, por los valores, se desboca. Y al desbocarse, evidentemente, tira de la razón. Pero como el ser humano tiene tendencia a hacerse trampas a él mismo, habla de razón cuando en realidad son emociones. Y la mayoría de estos chicos, cuando te hablan de que, bueno, es que esto es normal, lo hace todo el mundo, es su propia emoción de deseo y su impulsividad la que está justificando. Pero es una emoción. Evidentemente, cuando sale a nivel oral es lenguaje y por lo tanto es razón. Pero el fondo no es la conciencia, es la emotividad. Por último, si me da tiempo... Tiene usted 2 minutos. De sobra. ¿Cómo ha acontecido en España el ocio juvenil? En los 60 empezaban los jóvenes a disfrutar de ocio como descanso, porque ya la producción ya no era tan necesaria. Aparecieron la primera forma miscible de chicos y chicas, los chicos con las chicas, en los guateques. Los 70. En los 70 ya aparecen los rockeros, empezaban ya las drogas de diseño el LSD, la heroína fue terrible.
Los 80, hablo de España, los 80. ¿Usted se acuerda de un político que decía al loro y a el colocarse? Que no esté colocado, que se coloque, sí. La movida madrileña. Ahí ya empezó el tinte de inconformismo y de rebeldía. Pero en los 2000 ha habido una mutación terrible. Porque el joven, por naturaleza, y este es el mensaje que quiero dejar positivo, es vital, es dinámico, es expansivo, es solidario, es generoso. Si no se trabaja eso desde la educación, desde planes educativos serios, desde familias, no digo estructuradas en el sentido de que estén divorciadas o no, sino personas maduras, donde asuman su responsabilidad y su edad, ¿qué ocurre? Que toda esa energía se canaliza en todo lo contrario, en una energía tanatológica, destructiva. Entonces, ojo con las puniciones, porque lo que tenemos que ir es análisis de las causas y a trabajar todos desde lo pequeño. No esperemos a que vengan los políticos, hagamos nosotros antes de que ellos vayan. Pues muchísimas gracias, doña Pilar. La veo la semana que viene, Dios mediante. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César.